Hola amigos, amigas, muy buenas noches. Vamos a una videoemisión más del informativo El Pico del Águila en este viernes 4 de julio de 2025. Pues ya traspusimos el umbral del medio año, del primer medio año, y vamos a la segunda mitad de este 2025. ¿Quién lo dijera? ¿Con qué velocidad está corriendo el tiempo? Y pues bueno, ya va a ser un año en que se empezó a fraguar, a concretizar el plan C, que felizmente va a terminar de consolidarse, va a terminar más bien ese proceso que inició hace un año con foros para la reforma al Poder Judicial, donde protestas, donde trampas del Poder Corrupto Judicial para empezar a entorpecer desde un principio el plan C. Ya va a ser un año las emociones que vivimos en ese septiembre de 2024, octubre de 2024. Y bueno, pues amigos, ese es un tema que yo quisiera comentarles ahorita, nada más le leo el encabezado. Si me da tiempo, pues lo tocamos. Y más que nada porque pues no quiero que el video se prolongue mucho, y más ahora que tengo un poco de tos. Dice este encabezado que viene en la jornada de hoy viernes 4 de julio, página 5, sección política, entrega el INE constancia de mayoría a los nuevos juzgadores del país. No han sido designados por una élite, representan al pueblo que anhela justicia, les expresó Guadalupe Tadei, presidenta del instituto. En una segunda nota dice, lista la nueva era del Poder Judicial. Les digo, es un tema que me gustaría tocarlo, bueno, leerles esas notas, pero hay una más, bueno, igual de importante y que tiene que ver con la aprobación de la nueva ley de la Guardia Nacional que ya se acaba de aprobar en el Pleno de la Cámara de Diputados hace 3 días y que tiene pues muy emberrinchinados a la oposición sucia del PRI, del PAN, del Movimiento Ciudadano y esos grupúsculos pseudoempresariales y pseudoperiodísticos que apoyan a esta derecha sucia. Bien, vamos a leer un artículo que es de Abel Barrera Hernández y que me parece interesante porque hace unas observaciones, si no es que críticas, sobre la ley de la Guardia Nacional, que la hace, que la convierte en una rama más de la Secretaría de la Defensa Nacional. Como sabemos, de la Secretaría de la Defensa Nacional depende la Fuerza Aérea y la Marina. Son tres entes contando al ejército, a la Defensa Nacional. La Defensa Nacional se conforma por el ejército, por la Fuerza Aérea Mexicana y por la Marina. Y la Guardia Nacional vendría a ser como la cuarta rama de la Secretaría de la Defensa Nacional. Esto es lo que vamos a leer este tema, porque me parece, como dije, de suyo interesante. A veces no me da mucha tos. Dice, es un artículo de opinión, por cierto. Aparece en la jornada, ya dije, el día de hoy. Está en su página 13, en la sección opinión. La ley de la Guardia Nacional. El articulista es Abel Barrera Hernández. Dice, con 953 páginas, la iniciativa presidencial sobre la ley de la Guardia Nacional cortó de tajo todos los esfuerzos ciudadanos por desmilitarizar la seguridad pública y regresar al ejército a sus cuarteles. La opinión se escucha certera, se escucha objetiva, pero lo es. Dice, y cortó de tajo todos los esfuerzos ciudadanos por desmilitarizar la seguridad pública. Aquí me parece que hay de suyo dos, ¿cómo llamarles? Dos faltas a la verdad, por no llamarles mentiras. Dice que la aprobación de con 953 páginas, la iniciativa presidencial sobre la ley de la Guardia Nacional cortó de tajo todos los esfuerzos ciudadanos. ¿Cuántos esfuerzos ciudadanos ustedes conocieron que hizo la sociedad mexicana o el pueblo mexicano para impedir que se aprobara la nueva ley de la Guardia Nacional? Díganme ustedes, ¿cuántos esfuerzos ciudadanos vieron ustedes? Si ni siquiera hubo esfuerzos grandes que digamos de la oposición,
¿Cómo se atreve el articulista a decir que cortó de tajo todos los, ni siquiera un esfuerzo, dos esfuerzos, sino que todos los esfuerzos ciudadanos para desmilitarizar la seguridad pública y regresar al ejército a sus cuarteles? Yo no conozco ni un solo esfuerzo ciudadano, lo que se llama ciudadano, por impedir que se aprobara esa ley. Pero como dice el dicho, el papel aguanta lo que le escriban. Y el articulista, pues, es una falta, la verdad. Y aquí, junto con pegado, viene la segunda, falta la verdad, la segunda falsedad. Esfuerzos ciudadanos para desmilitarizar la seguridad pública. ¿Ya está militarizada la seguridad pública? Podríamos hablar de que está militarizada la seguridad pública si la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, que está a cargo de Harfuch, pasara a ser una rama más del ejército. Estaría militarizada la seguridad si los ministerios públicos pasaran a ser una rama más del ejército, de los militares. Entonces, decir dos mentiras, bueno, llamémoslo como tal, decir dos mentiras pegadas, una que hubo esfuerzos ciudadanos por evitar que se desmilitarizara la seguridad pública, si no está militarizada la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. ¿Cómo se atreve a escribir esto el articulista? Y luego dice que cortó de tajo los esfuerzos ciudadanos para impedir que se militarizara. ¿Cómo podemos entender esto? Pero bueno, seguimos. La historia cruenta de las violaciones graves a los derechos humanos perpetradas por el ejército fue borrada de la nueva narrativa oficial que pregona el humanismo mexicano y consolida a la Guardia Nacional como la cuarta fuerza armada dependiente de la defensa. La historia cruenta de las violaciones graves a los derechos humanos perpetradas por el ejército fue borrada de la nueva narrativa oficial. ¿Qué quiere el articulista? Que la narrativa oficial esté exacerbando a la sociedad, hablando de los errores que sí cometió el ejército, hablando de los crímenes que sí cometió el ejército, bajo las presidencias del PRI y del PAN. ¿Qué quiere el articulista? Dice que fue borrada de la narrativa oficial todos los crímenes perpetrados por el ejército. ¿Qué quiere? Que el discurso oficial, que la narrativa oficial esté rascándole y sacando cosas del pasado que sucedieron bajo el PRI y el PAN, luego para que se enojen y digan que ya no hay que hablar del pasado. ¿Qué quiere el articulista? Las luchas históricas las luchas históricas de los familiares colectivos y sobrevivientes que fueron víctimas de violaciones graves a sus derechos humanos quedaron relegadas de la agenda pública en aras de armonizar 8 leyes secundarias alineadas al régimen castrense. Pues yo haría la misma observación que acabo de hacer. O sea, ¿qué quiere? ¿Que se escarbe? Nadie va a negar, nadie puede negar las atrocidades que cometió el ejército. Y yo le preguntaré al articulista, ¿qué quiere que se haga? ¿Que se esté enconando la situación contra los militares? A mí me parece hasta ahorita, por cierto, una medida sumamente acertada de parte del presidente López Obrador y que está secundando la presidenta Claudia Sheinbaum. No se trata de confrontar al ejército, como tampoco se está confrontando a los grupos de poder de facto como son las televisoras. Así de inteligente es no confrontar a los errores del ejército, como no se está confrontando a los políticos corruptos, ladrones y asesinos que tienen que ver con la desaparición de 43 estudiantes de Yotzinapa bajo el PRI, que tiene que ver con 29 niños, discúlpeme si ya no recuerdo la cantidad exacta, de niños quemados que murieron en la guardería ABC en el gobierno panista de Sonora. ¿Qué quiere? De Coahuila. ¿Quiere esto el articulista? O sea, ¿cómo es posible que siga aquí hablando de violaciones graves, perdón, y esté buscando enconar una situación con el ejército? Entonces, repito, es muy acertada la medida que tomó la presidenta Claudia Sheinbaum, secundando al presidente López Obrador, que él empezó esta política de no confrontar
y tratar de limpiar el rostro del ejército que cometió atrocidades de una manera brillante, metiéndolo a construir obra pública, metiéndolo a construir las grandes obras como el Tren Maya, como el aeropuerto de Santa Lucía, que ya consiguió un premio como el mejor aeropuerto del mundo, metiéndolo a construir una serie de obras como hospitales también. Fue una medida acertada del presidente López Obrador y que sigue, repito, la presidenta Sheinbaum Pardo, de en vez de enconar a la gente con los errores del pasado bajo los regímenes del PRI y del PAN, enconarlos contra el ejército, que limpiarlos de una manera que se metan a hacer obra pública a favor del pueblo. Y no puede la narrativa oficial estar enconando ninguno de los ánimos. Y repito, ¿por qué no critique el articulista que también de la narrativa oficial ha desaparecido lo que decía como oposición, los grupos de facto de poder, los grupos de las televisoras, los grupos de los banqueros, los grupos de los empresarios que inventaron despachos que entraban en contubernio con el podrido y corrupto Poder Judicial que ya se va, la Suprema Corte, que creaban empresas factureras? ¿Por qué no critica eso el articulista? Que ya desapareció también del discurso oficial, de la narrativa oficial, ha desaparecido esas lacras que todavía están existentes. Nada más pareciera que quieren conar contra el ejército, pero proseguimos. La nueva reforma modifica la naturaleza, estructura y atribuciones de la Guardia Nacional. Todo su personal recibirá educación militar. Sus contrataciones y ascensos quedarán sujetos a las leyes y reglamentos del ejército. Además, el control efectivo de la Guardia Nacional. La defensa amplía su presencia en los espacios civiles. Contará con las facultades antes de esto. Aquí lo que está diciendo el articulista Abel Barrera Hernández es lo que la presidenta Claudia Sheinbaum llamó homologar. Solo se está homologando las prestaciones que tiene la Fuerza Aérea Mexicana, que tiene el Ejército y posiblemente también la Marina. Esas prestaciones y ventajas se le están transfiriendo también a la Guardia Nacional. Es lo que está mencionando aquí. La nueva reforma modifica la naturaleza, estructura y atribuciones de la Guardia Nacional. Todo su personal recibirá educación militar. O sea, Wilbur. Sus contrataciones y ascensos quedarán sujetos a las leyes y reglamentos del ejército. ¿Es homologar? Además del control efectivo de la Guardia Nacional, la defensa amplía su presencia en los espacios civiles. Contará con facultades para supervisar las operaciones de la Guardia Nacional, podrá evaluar la Estrategia Nacional de Seguridad Pública y obtendrá información sensible generada por el Centro Nacional de Inteligencia y el Centro Nacional de Información. Pues esto no se ha ocultado, de hecho lo ha dicho la presidenta. La reforma tiene que ver con un sistema nacional de inteligencia. ¿Y cómo le llamó también? A ver si ahorita lo vemos aquí. Centro Nacional, el Sistema Nacional de Inteligencia y Seguridad, algo por ahí. Pues sí, está bien lo que está diciendo. Eso es lo que ha dicho la presidenta, pero él lo ve desde el lado del punto negativo. Dice, esto, atención con esto, las operaciones encubiertas y el empleo de usuarios simulados en investigación preventiva del delito nos remiten a los años oscuros de la Guerra Sucia, cuando el ejército diseñó y aplicó sus planes de contrainsurgencia. Aquí me parece que está diciendo algo que no ha pasado y que no creo que vaya a pasar. Las operaciones encubiertas. ¿Qué operación encubierta ha hecho la Cuarta Transformación? Fíjense, las operaciones encubiertas y el empleo de usuarios simulados en la investigación preventiva del delito nos remiten. Cuando dice eso, esto de nos remiten, está diciendo que esto está sucediendo actualmente. Dice, y esto que está sucediendo, la utilización de civiles, las operaciones encubiertas, nos remiten a los años oscuros de la Guerra Sucia. No, señor, no, señor Barranco, nada que ver con lo que hizo el PRI y el PAN, sobre todo el PRI, nada que ver. Dice, nos remiten a los años oscuros de la Guerra Sucia cuando el ejército diseñó y aplicó sus planes de contrainsurgencia. Está hablando de contrainsurgencia. Esa contrainsurgencia que el PRI, sobre todo el PRI, echó a andar en los años 70, ya aún antes. El asesinato del maestro Lucio Cabañas en Guerrero, la desaparición de muchos luchadores sociales y luchadores comunistas. No se vale que esté comparando esos hechos sangrientos, crueles, asesinatos y desapariciones. Ahí sí nunca dijeron que era un régimen militar.
Eso que hicieron los militares bajo el reinado del PRI, eso nunca se criticó abiertamente. Ahora está diciendo aquí el articulista que lo que está haciendo la cuarta transformación nos remite en aquellos tiempos. De verdad, qué grotesco es escuchar todo esto, que lleva a una inducción para que el ciudadano que no analiza mucho, que no piensa mucho, se vaya con la finta y crea estas afirmaciones que faltan a la verdad. Bien, dice en los años oscuros que aplicó sus planes de continsurgencia. Dice que utilizó en el pasado, está en el pasado, pero repito, lo quiere dar a entender que está pasando en el presente, y eso no es cierto. Utilizó la fuerza letal para aniquilar a las organizaciones guerrilleras, que ahorita no hay o no se han confrontado con el gobierno de la Cuarta Transformación, si es que las hay. Entonces, aplicó la fuerza letal para aniquilar a las organizaciones guerrilleras, irrumpió en las comunidades en el pasado, repito, bajo la égida del PRI, irrumpió en las comunidades y colonias para aterrorizar a la población. La violencia estatal se expandió para dejar un número incuantificable de desaparecidos, ejecutados, torturados y familias desplazadas. La entonces Procuraduría General de la República ignoró por completo las denuncias interpuestas por los familiares de los execrables crímenes del ejército. Este conteo, lo remarco una vez más, este conteo que está haciendo lo que pasó en décadas pasadas, hecho por los regímenes priistas, es una manía con toda la intención de equiparar una época ya pasada donde, repito, el ejército y el gobierno, comandado por el gobierno civil, Luis Echeverría, Díaz Ordaz, ellos comandaron las matanzas de Tlatelolco en 1968, los halconazos de 1971, el asesinato antes, como dije, del maestro Lucio Cabañas, la desaparición de muchos luchadores sociales o guerrilleros, ustedes quieren. Entonces, el hijo de Rosario Ibarra de Piedra, que en paz descanse la señora. Todo eso no es justo que este señor esté equiparando con la aprobación de unas leyes, queriendo espantar con el petate del muerto. De verdad, pero qué bueno. Esto nos demuestra la jornada, que es un diario abierto de izquierda, y la izquierda siempre trata de apegarse lo más posible a una realidad que a la derecha siempre le ha valido madres, inventa, miente, difama, calumnia, como lo está haciendo hasta cierto punto este articulista. Seguimos. La nueva reforma otorga a la Guardia Nacional la facultad de investigar. Es lamentable que se reproduzca una norma invalidada por la Suprema Corte de Justicia, que es regresiva ante las obligaciones internacionales asumidas por el Estado mexicano. En la óptica militar, el ciudadano que ejerce sus derechos y se manifiesta libremente es percibido como enemigo a vencer, un actor incómodo al que hay que vigilar y acallar. Por Dios, este cuate se jaló los pelos. Pongan atención, amigos, amigas. Miren, es que esto tienes que digerirlo. No se trata de que te lo tragues y masticarlo. Vamos a repetir, esta, ya no sé cómo llamarle. Dice, en la óptica militar, insisto, él lo sigue escribiendo como si estuviera pasando. Supuestamente habla del pasado, pero se lo está atribuyendo al presente de la cuarta transformación. Hasta eso llegan estos articulistas que aunque escriben la jornada, pues no tiene que coincidir, pero no se vale que utilice mentiras o que utilice manías o mañas, chinga, de que hablando del pasado se le está atribuyendo a la cuarta transformación, porque eso es lo que hace. El inconsciente colectivo así actúa. Le están diciendo algo del pasado, pero se lo están atribuyendo al presente. Y esto predispone, es lanzar al pueblo con falsedades en contra de su gobierno, en este caso, en contra de la cuarta transformación. Lo repito, escuchen. En la óptica militar, el ciudadano que ejerce sus derechos y se manifiesta libremente es percibido como enemigo a vencer, un actor incómodo al que hay que vigilar y acallar. Esto no lo está haciendo, ni lo va a hacer la cuarta transformación. Pero no se vale que hagan este tipo de bajezas. Pero bueno, así es la derecha. A pesar de que el Ministerio Público mantiene el monopolio de las investigaciones, en la práctica la autoridad civil queda suspendida, no, perdón, queda supeditada al poder militar, máxime cuando se trata de investigar delitos cometidos por elementos castrenses. Híjole, en la práctica la autoridad civil, o sea, lo da por hecho, en la práctica la autoridad civil queda supeditada al poder militar.
Una afirmación que se cae por su propio peso. Continuamos. La reforma al Código Militar de Procedimientos Penales incorpora a los integrantes de la Guardia Nacional a la jurisdicción militar, contraviniendo los estándares internacionales de que la jurisdicción militar debe ser restrictiva, excepcional y que debe aplicarse exclusivamente a delitos de función estrictamente militar. Fíjense, va de nuevo porque aquí yo le hago otra observación. La reforma al Código Militar de Procedimientos Penales incorpora a los integrantes de la Guardia Nacional a la jurisdicción militar, contraviniendo los estándares internacionales de que la jurisdicción militar debe ser restrictiva, excepcional y que debe aplicarse exclusivamente a delitos de funciones estrictamente militar. No se ha faltado a esto. Estos estándares internacionales que dice que está escrita en nuestro gobierno, hasta ahorita se están respetando. ¿Por qué tiene que mencionar esto? Dice, de función estrictamente militar. Dice, por su parte, la Corte Interamericana ha planteado en múltiples ocasiones que los tribunales militares no deben juzgar a civiles ni a miembros de las Fuerzas Armadas por violaciones a derechos humanos. A ver si no lo malinterpreté. Por su parte, la Corte Interamericana ha planteado en múltiples ocasiones que los tribunales militares no deben juzgar a civiles ni a miembros de las Fuerzas Armadas por violaciones a derechos humanos. Pues no se ha hecho. ¿Por qué tiene que decirlo? Es correcto lo que dice. Independientemente de que no coincidamos en todo con la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, ha dicho que los tribunales militares no deben juzgar a civiles. ¿Está bien? No se ha hecho. ¿Por qué lo menciona el señor? Está bien que lo diga la Corte Interamericana de Derechos Humanos. No tiene por qué mencionarlo si no se ha faltado a eso. ¿Por qué no se ha faltado? Por supuesto que los militares no tienen por qué juzgar a civiles. ¿O ustedes saben de algún caso que algún tribunal militar haya juzgado a civiles? Como diría mi abuelita, por el amor de Dios. Pero bueno, en México, este desacato obstruye el acceso a la justicia, obstruye el acceso a la justicia a las víctimas y torna infranqueable el muro de la impunidad militar. Repito, cuando un tribunal militar ha juzgado una cuestión civil. Porque es lo que está diciendo el señor, ¿eh? Y no crean, se los leo de corrido para que vean que me refiero a lo mismo. Por su parte, la Corte Interamericana ha planteado en múltiples ocasiones que los tribunales militares no deben juzgar a civiles ni a miembros de las Fuerzas Armadas por violaciones a los derechos humanos. En México, este desacato obstruye el acceso a la justicia a las víctimas y torna infranqueable el muro de la impunidad militar. Está dando por hecho algo que no ha pasado. Pero además, cuando dice que la jurisdicción militar debe ser restrictiva y excepcional y que debe aplicarse exclusivamente a delitos de función estrictamente militar. O sea, está diciendo, estos estándares internacionales dicen que los militares solo deben meterse con cuestiones militares, que solo deben aplicarse a delitos en función estrictamente militar, no civil, y no ha pasado lo civil. Sin embargo, yo quiero mencionarles sobre este tema. La delincuencia de hoy no es igual a la delincuencia de hace 50 años. Vamos, no es igual incluso a la delincuencia de hace 30 años. La delincuencia ha evolucionado. Luego entonces tiene que evolucionar bajo los cuidados necesarios la aplicación de la justicia y si se tiene que echar mano de algunas cuestiones, de algunos elementos del ejército, es porque la delincuencia ha evolucionado y la aplicación de la justicia y la persecución del crimen debe evolucionar. O sea, no se puede estar con el mismo tipo de persecución de los crímenes con métodos de hace 30 años a una delincuencia que ha evolucionado al grado de crear ejércitos paramilitares como el cártel Jalisco de nueva generación, como el cártel de Sinaloa, el cártel del Golfo, la familia michoacana. Todos estos grupos que yo ya los veo no como terroristas, como los llama Trump, pero sí ya casi como ejércitos paramilitares.
¿Cómo vas a enfrentar tú al cártel Jalisco Nueva Generación que tiene hasta tanques, hechizos, si ustedes quieren? Yo le pasé un video que tomé de las redes sociales hace como medio año, donde yo califiqué al CJNG como un grupo paramilitar. ¿Cuántas vidas se han perdido de elementos del ejército que sus familias les han llorado porque han sido asesinados por esos cárteles? Y repito, si el crimen, si la delincuencia, si la inseguridad ha evolucionado a formas brutales, ¿por qué no va a evolucionar la persecución de los criminales para estar en lo mismo? Tan solo en la jornada de hoy, fíjense, aquí lo tengo por cierto el encabezado, se enfrentó la Guardia Nacional 284 veces con grupos criminales en el año 2024, el año pasado. La Guardia Nacional, fíjense, se enfrentó 284 veces con grupos criminales. Y en esos enfrentamientos, muchos militares perdieron la vida. Si no es cualquier cosa, los cárteles militares, ¿por qué no habría de evolucionar los sistemas de persecución del delito? ¿Por qué no va a evolucionar para ponerse a la par de esa sofisticada delincuencia? Esos grupos de la delincuencia organizada han evolucionado. La seguridad y sus métodos tienen que evolucionar. Continuamos ya para terminar. Los crímenes cometidos por el ejército son un referente histórico que nos alertan de los peligros de la militarización, la participación de los mandos militares en el diseño de planes de contingencia como parte de las políticas de seguridad interior, causaron daños que persisten. En 1971, dice, el secretario de la Defensa Nacional, Hermenegildo Cuenca Díaz, declaró que el ejército se mantiene siempre alerta a cualquier agitación. Resulta muy saludable que las autoridades civiles hagan una limpia de los agitadores que incurren en delitos fuertemente sancionados por la ley. La misión del ejército es cooperar con las autoridades civiles para la investigación de los hechos lamentables. Esto está en un documento que se llama Converdad de 2014, según cita él. Esto sucedió en los tiempos de PRI, pero lo sigue esgrimiendo como el petate del muerto para espantar al pueblo de que esto o está sucediendo, como lo ha dado a entender lo que les he comentado, o va a suceder. Esa es la manía de este artículo. Y dice, el general firmó, eso fue lo que fue textual lo que dijo ese general en la época de PRI. El general firmó y dio a conocer a sus órganos internos con riguroso carácter secreto las operaciones del Plan Telaraña, repito, en la época de PRI, y dice, en diciembre de 1971 ordenó la localización, captura, hostigamiento y exterminio de gavillas que operan en la región. Esto está, dice Fondo Sedena, no sé a qué se refirió de eso. El secretario en el sexenio de Luis Echeverría, de quien ya habló, Cuenca, ¿cómo se apellida este señor? Hermenegildo Cuenca Díaz. Dice, el secretario en el sexenio de Luis Echeverría, este señor, se encargó de operar los planes de contingencia contra los opositores políticos, los disidentes al régimen y las organizaciones guerrilleras. Fue responsable de los vuelos de la muerte y de gran número de desaparecidos y ejecutados. O sea, todo esto que estoy leyendo pasó en los 70s y antes. Y lo ejecutó el PRI, pero lo sigue manejando como algo que va a pasar o está pasando en la actualidad bajo el régimen de la Cuarta Transformación, lo cual verdaderamente es falso. Y miren, en aquella época de los 70s se desató, si no en el mundo entero, en gran parte de Latinoamérica, lo que se dio en llamar el macartismo. Eso del macartismo era allá por 1940, 1950 en los Estados Unidos. Había un senador o militar que se apellidaba McCarthy y él desató una ola de persecución en Estados Unidos contra aquellas personas o agrupaciones que él consideraba que seguían al régimen comunista de la Unión Soviética. Vio comunistas por todos lados, el general McCarthy o el senador McCarthy, en esa década del 40 al 50 del siglo pasado, desatando esa persecución que se trasladó a México 20 años después, en los 60 y en los 70, porque aquí se aplicó ese macartismo. Y la matanza que hicieron de los
estudiantes en 1968 y el halconazo de 1971 fue consecuencia de esa línea macartista que se dio en los Estados Unidos. Pues amigos, eso es lo que yo quería destacar de esta nota, de este artículo de opinión, la ley de la Guardia Nacional de Abel Barrera Hernández, donde está, como ustedes acaban de dar cuenta, está plagado de cuestiones que no están pasando en la cuarta transformación, que pasaron en las épocas del PRI, pero se les está atribuyendo a la cuarta transformación. Y yo creo que esto, pues no puede dejarse pasar y son cosas que, pues debiera haber alguien en Morena, no lo hay lamentablemente, pero yo creo que debiera haber alguien en Morena que se estuviera encargando de desnudar, no de contrarrestar, de desnudar las falsedades que están haciendo en contra de la cuarta transformación. Pero ya vemos que Morena, ni su presidenta, ni los diputaditos que tenemos ganando unos sueldazos, les preocupa esta propaganda anti 4T. Eso sí, se llenan la boca de hablar de la 4T, de hablar de López Obrador, de hablar de Claudio Sheinbaum, de muchas cosas se llenan la boca, pero que verdaderamente estén al tanto para defender el proyecto hecho realidad de la cuarta transformación, no más no. Ahí se sientan. Amigos, buenas noches, feliz fin de semana. Estaremos en contacto en los próximos días y yo espero que ya, ahora sí, les prepare el tema de misterio y revelación este sábado o domingo. No se crean, ya un poco tallado, y ahora que un poco, pues no acatarrado ni gripiento, pero algo parecido. Parece que ya está pasando en las cuestiones de la tos, pues más no me he sentido muy bien que digamos, pero yo espero que ya este sábado o domingo, porque por ahí les debo otra, ¿no? En la página del Caballero de la Noche pasarles, tiéndeme la mano, el grito silencioso que nadie escucha. Próximamente, amigos. Feliz fin de semana. Descansen. Hasta la vista.